Bueno, muchachos, buenos días. El quiz va a ser al final de la clase. ¿Ya están todos? Profe, bueno, aquí arriba. Ah, tú también. Ay, profe, yo le iba a decir que yo le podía hacer el favor de traer el libro de... No, Sí. No, yo tengo uno. Mañana lo traigo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Todos atentos acá? Muchachos, esta clase bueno, es más corta, es para darle continuidad a la parte patológica que les hablaba la Gator. En el capítulo que habíamos quedado pendiente la vez pasada respecto a los análisis vectoriales, hay una parte que habla específicamente de las patologías y habla un poco, toca en más profundidad, como les dije. La Gator no se enfoca como tal en que ustedes aprendan de electrocardiografía, sino en darles como unas bases sobre lo que sería más adelante las patologías en el electro. A ver, ¿quién se quiere ganar un punto para el quiz de hoy? ¿Qué patología tiene? Me tienen que decir qué es lo que está ahí, si es normal o si es, bueno, por qué, mejor dicho, lo que quiero que me digan es por qué en D1 se ve esto así, por qué acá se ve esto así y por qué acá un poquito se ve esto así. Porque está afectada la imagen del corazón. Bueno, empecemos, van levantando la mano. Porque está afectada la imagen tiene afectada diferentes cosas de las personas. Pero por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Pues yo digo que es porque las aurículas no están teniendo como una contracción adecuada, sino están en constante despolarización. Y por eso hace que se vea en ese sentido, pues porque ellas todo el tiempo están, o sea, no tienen como un orden en la contracción. Ah, ¿y por qué en el resto del electrocardiograma no se aprecia de esa manera? Porque no son las dos aurículas. ¿No? ¿No? En todo el electrocardiograma hay un temblor, ¿sí? Hay como una dificultad para distinguir la onda P, pero fíjense que los RR no son tan irregulares, ¿sí? Hay diferencias entre uno y otro, sí, pero no son tan irregulares y la frecuencia cardíaca no es tan alta como la fibrilación auricular que teníamos ayer, que era como de 170. ¿Por qué entonces yo veo esa oscilación en todo el electrocardiograma más marcado en las derivaciones que están ahí? Un punto. Haga como en el ICFES, marque algo a ver si le pega. El QR se documento en algunas presentaciones tiene casualidad marcapasos o solamente esa repetición. No tiene ritmo marcapaso, no, señor. No, señor. No quiero que se enfoquen en el QR, se enfóquese en el temblor, en esta oscilación que les estoy mostrando. ¿Por qué? Vamos, muchachos, vamos, un punto regalado. Como digo. Señor.
intoxicación y está intentando disminuir el impulso. No, Las aurículas se excitan muy rápido. no. Yo me pregunta, ¿será que tiene otro que no ha esté dañado y por eso ¿Cómo se qué? que no ha esté dañado y por eso no da tiempo a... No creo que no esté dañado porque no veo ningún retraso en la conducción. Entonces por ahí no. Vamos, vamos. Si nos da unas segundas respuestas. No, ¿qué? ¿Para todos un punto? No, piensen, vamos. Salve la patria, salve la patria. Voy a poner un sonido de tic-tac para que se... ¿Podría ser una risa? No, señora. No es arritmia. ¿Tiene algo que ver con la repolarización vesicular? No. Va por ahí, va por la técnica, va por ahí. No, los electrodos están bien colocados, pero es la técnica. Acá no hay nada patológico, es la técnica. Acá hay, pasa algo. Eso es un artefacto. Se puso mal un... Los electrodos están bien colocados. No, los electrodos están bien colocados. ¿El paciente marca pasos? ¿Mm? ¿El marca pasos? No, señora, no tiene. No tengo. ¿Y Bueno, si el salve la patria. paciente se mueve mucho, no se haría? ¿El paciente muy inquieto? Señora. Que el paciente se haya movido. Va por ahí, va por Ay, no ahí. viene. Vamos, Natalia, produzca más para... El paciente tiene Parkinson. Va por ahí. Ay, no. No, y si está convulsionando no tendría que estar todo pues. Alguien que una lo que dijo Natalia, lo que dijo Miguel y lo que dijo aquí. Nicolás. O sea, que hay otro flujo de corriente distinto al que se está transmitiendo por el corazón. Más, dígame más. Sería pues, un aumento de la densidad muscular esquelética. O sea, ¿Y sería de qué lado está esa? ese electrodo, pues se ve que la sería la vena, se está moviendo mucho la vena. Y de uno y ABL. No, inferior y lateral. Entonces sería una izquierda sería el brazo es Nicolás Coronó. Esto, muchachos, es un artefacto. Esto es un artefacto, muchachos, que se da. Nicolás, Natalia y Miguel. Nicolás 1, Natalia 05 y Miguel 05, ¿sí? Porque entre todos colaboraron en esa idea. Esto es una, podría decirse sí, es una corriente parásita, por ahí les decía la Gayton sobre eso, que el corazón no es lo único que produce electricidad en el cuerpo. Como hablamos de potencial de acción en el músculo esquelético, eso es electricidad también. Entonces, lógicamente, eso pudiera detectarse en un electrocardiograma. Esto es un artefacto y ustedes empiezan y dicen fibrilación auricular porque no veo onda P. Pero eso les olvida ver los QRS, ¿cierto? Y muchos cayeron en esa trampa. Y les pasa a muchos médicos en la práctica y colegas míos que ven esto así. Uy, una fibrilación auricular. Pero la frecuencia cardíaca no es tan alta y los intervalos RR no son tan irregulares. Y resulta que el jefe le tomó al paciente el electro en un cuarto frío y el paciente está. O comienza a mover. ¿Sí? El jefe lo pone y se va. Y eso toca estar encima. Porque a veces se agarran el celular, una cosa u otra, se tocan aquí y se rascan. Entonces, el paciente tiene una corriente, como dice Nicolás, parásita, está moviendo o presenta una contracción en ese momento de su brazo y de su pierna. Se está detectando la oscilación en todo el electrocardiograma, pero es más evidente en T1, ABL por el brazo izquierdo, y está contrayendo la pierna izquierda, T3 y ABL.
Entonces, el electrocardiograma registra esos potenciales de acción que se generan de esa contracción muscular y se ve de esa manera. Entonces, eso es un artefacto, muchachos. Allí podría decirse que ese electrocardiograma está normal, pero esa oscilación está ahí. Lo recomendable ahí sería repetirlo. ¿Listo? Repetir ese electrocardiograma. Entonces, bien, muchachos, bien. Todos se rieron de Miguel cuando él dijo, de Miguel Ángel cuando dijo Parkinson, pero él estaba dando la puerta de entrada para la respuesta. Y sí, realmente, si un paciente tuviera un temblor generalizado, bueno, es que el Parkinson es más de extremidades superiores, y cuando el paciente está en reposo, el Parkinson no es tan evidente. El Parkinson es más evidente cuando el paciente va a comer o se acerca cosas a la cara. Es más evidente el Parkinson. Digamos que en un paciente que tiene Parkinson, que le están tomando un electrocardiograma, tal vez no sería tan evidente. ¿Listo? Pero si era por ahí, era por un temblor. ¿Me acuerdan ahorita, muchachos? Bueno, entonces ahí están los diferentes artefactos para que ustedes aprendan, junto con el taller de electrocardiograma normal, a distinguir, digamos, eso se llaman artefactos. Cuando ustedes pasen y vean también la parte de radiología, cuando ya están en clínicas, le enseñan a leer las radiografías de tórax y las tomografías y les dicen que primero tienen que aprenderse los artefactos, primero tienen que aprenderse lo normal y luego las diferentes imágenes que ustedes se pueden encontrar, que si bien no son normales, no son patológicas porque son mal tomadas o son dificultades en la técnica. Por ejemplo, en algunas tomografías ustedes van a encontrar que cuando la van a leer, ven una imagen así como en destellos. Generalmente es que los pacientes tienen por ejemplo, algún implante dental o algún implante de metal en el cuerpo y eso genera ese tipo de imagen. Entonces ustedes tienen que saber y dicen nada más que tiene algún implante, por eso se produce ese tipo. Pero si no saben y empiezan a matarse, a decir, ¿qué será? ¿Qué produce esa imagen? Lo mismo pasa aquí, entonces tienen que aprender como las cositas básicas de los artefactos del electrocardiograma. Eso sumado con lo que hicimos ayer del ejercicio de leer los electros, tienen ya que darle la base más o menos para que ustedes se defiendan y al menos digan si está un paciente, si tiene ritmo sinusal, si tiene una taquicardia, si tiene una bradicardia, si esa bradicardia es sinusal o si esa taquicardia pudiera ser sinusal, más o menos cómo está ahí. Eso todo lo aprendimos a hacer ayer, ¿cierto? Esos son los artefactos. Si ven ahí cuando hay una corriente, por eso al paciente ustedes ven que le piden que se quite, que deje lejos el teléfono celular, que se quiten todo tipo de cosas que tienen. Para evitar una interferencia por corriente eléctrica. Miren cómo la línea se ve más gruesa, se ve de esa manera como reforzada. El temblor de músculos, el que sigue abajo, no es tan evidente como el anterior, pero ahí hay una oscilación. Fíjense que sigue siendo como, bueno, ahí es más evidente la onda P, ¿no? Ahí se alcanza a ver la onda P, ¿cierto? Sí, pero hay un temblor. Y la línea basal oscilante, eso sí es muy frecuente. Usted les entrega el ejemplo de un electro y ustedes vienen leyendo el electro así, y de un momento a otro todas las líneas del electro de todas las derivadas se mueven así, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? A veces por movimiento el paciente se mueve y a veces porque los electrodos no pegan lo suficientemente bien, ¿sí? Y se ve de esa manera. Generalmente cuando el problema es así por electrodos, se ve un voltaje como muy suavecito, muy bonito. Esto no se lo voy a preguntar, no se preocupen, sino que es para que lo tengan presente. ¿Listo? Eso es para ustedes. El libro les habla, y esto es cierto, de que hay unas situaciones, algunas fisiológicas y otras patológicas que pudieran ocasionar que el eje del corazón tenga una desviación. Tal vez no tan marcada como para decir que está totalmente desviado a la derecha ni totalmente desviado a la izquierda, pero sí digamos que causa una desviación del eje normal de los 59 grados que conocemos. Les hablan ahí que, por ejemplo, el corazón se puede angular hacia la izquierda,
cuando hay, por ejemplo, una inspiración profunda. Cuando yo inspiro profundamente, mi diafragma, hacia donde, una expiración profunda. Cuando yo inspiro, primero inspiro, ¿hacia dónde se mueve el diafragma? No. Acuérdense que el diafragma funciona como un émbolo, como el émbolo de una jeringa. Y si yo en la jeringa necesito meter aire, ¿hacia dónde muevo la jeringa? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Si yo necesito inspirar profundamente y mi diafragma se mueve hacia arriba, pues me va a comprimir los pulmones, no me va a dejar entrar el aire. Entonces el diafragma baja. ¿Sí? Y si yo expiro, hago una expiración profunda, si boto todo el aire, ¿hacia dónde se mueve el diafragma? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Están entendiendo eso? Bueno, igual eso lo vamos a ver también en fisiología de la respiración. Pero, más o menos para que entiendan. Entonces, cuando hay una expiración profunda, el diafragma sube. Y sube tanto que contacta con el corazón y hace esto. ¿Sí? Trata de elevarlo un poquito. El corazón está descansando. Y al subir demasiado el diafragma, el corazón tiende a angularse. Entonces se pudiera notar cierta desviación del eje hacia qué parte. Hacia la izquierda. Lo otro es al agacharse por la compresión de los órganos abdominales. Sube, comprime el diafragma y comprime el corazón. Más o menos lo mismo. Y por la obesidad, por lo mismo. La gran cantidad de grasa intraabdominal hace cierta conversión sobre las estructuras vasculares y el corazón. Eso pues para que lo tengan presente por si no habían entendido esa parte de la ley. Y al contrario, el corazón se puede angular hacia la derecha. Porque, pues, generalmente, por ejemplo, en una persona que esté completamente de pie, pues por efecto de la gravedad, tiende a angularse un poco hacia abajo. En individuos, por ejemplo, ahí como vemos, que son este tipo de cuerpo, esta morfología se llama asténico, individuos muy delgados. Generalmente ustedes ven cuando le hacen radiografía a este tipo de personas, el corazón se ve como una gota, se ve alargadito hacia abajo. No es completamente patológico, ¿sí? Pero puede tener una desviación pues, debido a este tipo de estudio. Como tal, ya entrando en lo patológico, hay unas situaciones que ya hemos hablado de eso, donde hay un crecimiento ventricular. Muchachos, la hipertrofia, digamos, no es solamente los ventrículos, la hipertrofia también puede ser de las aurículas, sino que como las aurículas tienen menos masa que los ventrículos, no están evidentes, ¿sí? Y para efectos de todas las patologías que nosotros hablamos, ustedes van a leer más adelante, cuando pasen a fisiopatología y todo lo demás, que casi siempre, en términos de corazón, cuando hablan de hipertrofia, casi siempre se están refiriendo a los ventrículos. Muy pocas veces tocan las aurículas. ¿Sí? Sin embargo, que no se les haga raro que alguna vez escuchen hipertrofia auricular o ese tipo de cosas, sí puede suceder porque las aurículas tienen músculo. ¿Sí? Sino que es más evidente para la clínica y para las demás patologías, es más evidente en la parte ventricular. Ustedes están viendo ahí una imagen del estrato. En el centro, en donde se está representando, tienen el corazón y lo cortaron por la mitad. Entonces ustedes están viendo acá un espacio y acá están viendo otro. Esto corresponde al ventrículo izquierdo, ¿sí lo ven? Está muy hipertrofiado. Y fíjense que más musculatura no significa mejor bóvedo de sangre, porque fíjense el espacio que tiene la sangre para almacenarse. Es muy estrecho. Y fíjense el espacio que tiene el ventrículo derecho. El potencial de acción tiene que correr por todo este músculo, que antes era menos, para poder llevar el potencial de acción a todo el músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, fíjense la gran hipertrofia que tiene este ventrículo. Y Gayton les grafica en el plano cómo sería en el electrocardiograma ese potencial de acción representado para ese músculo. ¿Sí ven todos ahí? ¿No están entendiendo? Entonces les muestro, ustedes ven ahí, ojo muchachos, este es esquemático
porque realmente en la práctica a veces el paciente puede tener una hipertrofia, pero de pronto la hipertrofia no está tan marcada, ¿sí? O de pronto está la hipertrofia y no está tan marcado en el electrocardiograma. Él se lo está graficando aquí para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Fíjense que D3, empecemos con D3, ahí en ese gráfico, fíjense que D3 sigue siendo positivo, pero ya es muy chiquitico, es muy pequeño, casi que si se moviera un poco más a la izquierda ya casi que sería negativo, ¿sí? Por eso es que en el cálculo del eje hablábamos que si D3, ABF, que tiene un eje más o menos parecido a D3, ¿cierto? ABF tiene un eje de ¿cuánto? 90 grados. Entonces, D3 tiene un eje un poquito más hacia allá, ¿sí? Entonces, en 90, fíjense que si estuviéramos ahí hablando de ABF, prácticamente sería muy parecido a D3, un poquito más positivo. Por eso es que nosotros hablamos que cuando ABF es negativo, tenemos que pensar que de pronto el eje está desviado hacia la izquierda, pero tenemos que comparar todavía D1 y D2, ¿sí? Es por eso, esta es la explicación lógica, por si todavía no lo han entendido, porque ahorita el quiz es de eso. Entonces, D1, fíjense que D1 está muy positivo, ¿cierto? Porque el eje del corazón prácticamente se movió desde D2. Acuérdense que D2 es como el eje que más se parece al corazón normal de nosotros, ¿sí? Fíjense que ya D2 no es tan grande y D1, ahora las ondas de D1 son más grandes, quiere decir que el eje de ese corazón se movió más hacia D1, está más hacia allá. Probablemente el eje de ese corazón esté entre menos 30 y el ángulo de 1, 0 más o menos. Pero fíjense que probablemente, y no está totalmente desviado a la izquierda, porque fíjense que el D2 todavía es positivo, ¿sí? Entonces, hay una desviación del eje, sí, hay una desviación del eje de lo normal, pero fíjense que todavía no es una desviación completamente patológica que se salga de los ángulos que hablábamos la vez pasada, que eran, ¿entre cuánto eran los ángulos normales? Sí. Entonces, para que entiendan, porque dicen, no, pero es que están hablando de desviación del eje, pero es que yo no veo que ahí ABF, que no está aquí, pero yo no veo que ABF sea totalmente negativo y yo no veo que D2 sea completamente negativo, entonces no está desviado a la izquierda, ¿sí? No, sí, tiene una desviación del eje. Probablemente con el tiempo, si esto continúa, pues ya va a tener un eje muy desviado a la izquierda. ¿Sí, muchachos? Para que hagan ese ejercicio. Porque se pueden confundir y decir, no, pero ahí no hay desviación del eje, porque pues D2 está positivo, D1 también. Sí se está comenzando a desviar. ¿Les quedó claro eso? Ahí les traje esta figura a la derecha, pensé que se vería mejor. Pero ustedes ven ahí un corazón normal que tiene un corazón normal, ¿cierto? A la izquierda, ¿sí lo ven ahí? Fíjense el espacio que tiene el ventrículo izquierdo y fíjense al lado del corazón hipertrófico el espacio que tiene el ventrículo izquierdo. ¿Sí ven que es menor, cierto? El porqué de la hipertrofia ventricular pues es un sistema de adaptación y lo van a ver en fisiopato con mayor profundidad, porque el ventrículo izquierdo es el que envía la circulación hacia donde, la sangre hacia donde, la circulación sistémica. Entonces, cuando por ejemplo se está presentando hipertensión arterial, aumento de la resistencia vascular sistémica, o sea, los vasos están ofreciendo resistencia a la circulación de la sangre, el ventrículo como mecanismo compensador se tiene que hipertrofiar. Y el mecanismo es muy parecido a la hipertrofia muscular esquelética, cuando usted sobrecarga respectivamente el músculo, lo mismo pasa con el músculo cardíaco. Al inicio de esto es muy bueno esa compensación porque empieza a hipertrofiarse, pero todavía no está en este grado, y empieza y puede vencer la resistencia vascular sistémica y compensar la circulación para que llegue sangre a la circulación sistémica. Pero con el tiempo, digamos, es un círculo vicioso, el paciente sigue presentando elevación de las cifras tensionales y el ventrículo sigue hipertrofiándose, y eso es un círculo vicioso. Lo vamos a ver también cuando vemos el eje renina-angiotensina. Ese es un círculo vicioso.
hasta que llega el momento en que el corazón se vuelve así, de esa manera. Y es un corazón que tiene mucha musculatura, pero es un corazón que no es funcional, o no lo es en gran parte. ¿Qué otra cosa nos pudiera ocasionar hipertrofia del ventrículo izquierdo? Estenosis de lado a lado. Sí. Tanto estenosis como teóricamente el reflujo también. La estenosis, porque la estenosis hace que la apertura por donde sale la sangre en la válvula sea mucho más pequeña. Entonces usted tiene que mandar toda esa sangre por ese huequito y digamos que tiene que hacer más presión. Y el reflujo porque él envía la sangre, pasa a la válvula, se regresa y el corazón empieza a detectar por mecanismos fisiopatológicos que está quedando con más sangre. Y él lo interpreta como que no la está mandando con demasiada fuerza y comienza a hipertrofiarse. Todo eso finalmente se traduce en la desviación del eje hacia el lado que está hipertrofiado el ventrículo. Siempre tiende a irse hacia ese lado. ¿Por qué? Porque primero se despolariza el ventrículo que está normal. En este lado, en este momento, ¿cuál sería el ventrículo normal? Derecho. Entonces, fíjense, lógico, por lógica, el potencial de acción tiene menos músculo que recorrer en el derecho que en el izquierdo. Entonces se despolariza primero el derecho y luego se va hacia el izquierdo. Eso hace que el eje, el vector cambie y la flecha estaría apuntando hacia dónde? Hacia el izquierdo. Se despolarizó de derecha a izquierda y empieza a recorrer toda esta gran cantidad de músculo para despolarizarlo completamente. ¿Sí? Les traigo más o menos para que entiendan, porque la vez pasada no les quedaba claro a algunos la diferencia entre estenosis y el reflujo por incompetencia. Listo. En la casa cuando tengan tiempo lo van mirando. Creo que en ese caso no se cumpliría el Frankenstein, no se cumpliría. Si llena un poquito, pues en teoría debería sacarse un poco más. ¿Por qué se llena un poquito? En la parte de la hipertrofia. Porque es que, sí, si bien el mecanismo de Frank Starling esto nos dice que él bombea tanto como le llega, también están los mecanismos fisiopatológicos. Entonces ahí empieza quién predomina en quién. Entonces, lógicamente, esto es un corazón al que al paciente no se le han dado antihipertensivos, no se le han dado betabloqueadores, no se le ha cuidado. ¿Sí? Entonces, claro, si bien el mecanismo de Frank Starling dice que él bombea cuánto le llega, acuérdense que, por ejemplo, en este lado el ventrículo derecho sigue teóricamente estando normal y al ventrículo derecho le sigue llegando una gran cantidad de sangre. Entonces, tiene por un lado el mecanismo de Frank Starling que le dice, está llegando sangre al ventrículo derecho, bombea, ¿sí? Y por otro lado a él está llegando menos sangre porque no puede distenderse tanto para albergarlo. Entonces él se contrae y expulsa lo que le llega, ¿sí? Y su mecanismo compensador de hipertrofia no va a parar porque no hemos actuado sobre las demás patologías que están ocasionando eso. Entonces usted pone, y en medicina usted ve eso. Hay mecanismos, por ejemplo, que usted dice, no, pero él tiene este factor protector, no debería estar presentando eso, pero también tiene este factor patológico. Y dependiendo de la susceptibilidad genética de cada quien, va a presentar una cosa o la otra, pero casi siempre va a tender a irse hacia el lado patológico. Profesor, pero entonces ese problema de hipertrofia articular externa no es por un ventrículo no está defectuoso, ¿no sería un problema más izquierdo? No, en este punto ya el ventrículo está defectuoso porque ya aquí ya no podemos echar para atrás. Ahora la hipertrofia claro, Sí, y lógicamente cuando inició todo este problema no es porque el corazón estuviera mal, sino porque el corazón le tocó adaptarse a las condiciones que le estaban dando. ¿Sí? El problema era, por ejemplo, que el paciente estaba hipertenso, el problema era que de pronto estaba con aterosclerosis, con otros problemas vasculares y dejó mucho tiempo así y no se actuó. Entonces el corazón trató de compensar de esa manera para que el paciente pueda sobrevivir. Pero ya en este punto, digamos que ya es un corazón patológico. Porque aparte, muchachos, bueno, esto es más de fisiopatología, pero les cuento, cuando el corazón se hipertrofia así, la sangre y la vasculatura que llega al corazón
no se multiplica para darle sangre a todo ese corazón. O sea, la vasculatura sigue siendo la misma. Entonces, hay menos sangre para más músculo. Entonces, los que estén cerca de las arterias, bien. Los que estén lejos, de ahí para allá, ya hay suerte. Y cuando el ventrículo se hipertrofia demasiado, es un corazón grande que tiene una gran masa muscular, pero cuando le hacen las autopsias, tiene partes fibrosas y partes que ya no son músculo, porque en toda su vida, por ese corazón así, había partes que estaban constantemente en isquemia y había partes que entraron en atrofia y otras en hipertrofia al mismo tiempo. Y el corazón en aspecto se ve grande. Es más, a lo último, esto termina siendo una miocardiopatía dilatada. El corazón ustedes lo ven grande, pero cuando le hacen la autopsia y miran la musculatura es fina. El corazón estaba dilatado. Y eso era porque al inicio estaba hipertrófico, pero después, por esto es lo que les estoy diciendo, que no hay una irrigación adecuada, comienzan a haber zonas de necrosis y el corazón termina siendo muy delgadito, perdió casi toda su musculatura. Y como nosotros no somos capaces todavía como mamíferos de encontrar una manera de reponer las células musculares, si nosotros perdemos células musculares, las perdemos para siempre. El tejido se reemplaza con tejido fibroso y el tejido fibroso no se contrae, no sirve para la contracción. Y es más, el tejido fibroso genera ¿qué? Genera algo que ustedes leyeron por ahí en la Gator, cuando hablan de las corrientes de lesión o de las corrientes excitatorias que pueden generar corrientes. Más que resistencia, porque no es algo que pueda conducir, genera irritación y pueden generar ellos mismos potenciales de acción, no porque el tejido fibroso se despolarice, sino porque el tejido fibroso en medio de un músculo cardíaco es un tejido no funcional y hace digamos, compresión y estimula a las demás fibras a que se despolaricen. Entonces, el tejido fibroso en el corazón puede generar arritmias. Por ahí está en algún lado la Gator, se lo menciona. Bueno, si regresan a él van a leer y van a ver que es cierto. Lo mismo las calcificaciones. ¿Sí ven que todo tiene conexión, muchachos? Pero todo, digamos, lo integran cuando ya aprendan fisiopato. Aprenden fisiología, luego fisiopato, lo integran todo y lo aplican. Pero más o menos por ahí. La hipertrofia ventricular derecha, pues lógicamente es lo contrario, ¿cierto? Lo verían más o menos para que se den una idea en el esquema que tiene la Gator en esa parte en donde le están mostrando un D1 que ya está negativo, ¿cierto? De entrada, con ver el D1 negativo, ya están diciendo ese corazón está hacia la derecha y muy hacia la derecha. ¿Por qué? Porque D1 va hacia la izquierda. D2 alcanza un poquito por ahí a tener una onda, pero más negativo que otra cosa, ¿cierto? Y D3 pues todavía como tiene un eje muy parecido, pues todavía alcanza a estar algo positivo. Yo les traje este electrocardiograma, me tocó buscarlo mucho para traérselos tal cual está así, para que lo entiendan como lo habíamos estudiado, porque lo que les digo, ustedes van a buscar electrocardiograma eje desviado a la derecha en internet y no se van a cumplir muchas veces los criterios que nosotros estudiamos, ¿sí? Porque no va a haber una desviación tan patológica como está acá. Entonces van a decir, no, pero es mentira que está desviado a la derecha porque no está como lo vimos en clase. Se los traje tal cual así muy patológico para que vean que sí tiene aplicabilidad lo que estudiamos. Pero lo que les digo, pueden encontrar un eje desviado a la derecha que de pronto todavía no esté tan patológico, las ondas no sean tan evidentes. Fíjense que ahí ABF está ¿cómo está ABF ahí? Todavía alcanza a estar un poquito positivo, ¿cierto? D1, ¿cómo está el electrocardiograma? Intensamente negativo. ¿Y D2 cómo está? ¿Cierto? Sí. Entonces, hay una desviación completamente patológica hacia la derecha. ABR, miren, fíjense ABR, no les había dicho, fíjense en ABR. ABR, ¿cómo está normalmente? Ahí por eso se dan cuenta. Muchachos, el bloqueo de rama se los voy a mencionar. El bloqueo de rama por sí solo merece unas clases profundas, pero no lo vamos a ver como tal en eso porque es netamente
clínicas y patología, y se escapa de lo que ustedes tienen que entender en este momento en fisiología. El bloqueo de rama se divide en rama derecha, rama izquierda, y al mismo tiempo en los hemibloqueos. Entonces, son bloqueos que están en las ramas, pero no son bloqueos totales. Cada uno de esos tiene su interpretación o su manera de verse en el electrocardiograma, pero no me interesa ahorita que ustedes estén diagnosticando como en esa figura esos bloqueos. Lo único que les voy a decir de esto es que los bloqueos causan también una desviación del eje, ¿sí? Por ejemplo, acá un bloqueo de rama izquierda tiende a generar una fuerza vectorial hacia el lado del bloqueo. ¿Por qué se va hacia el lado del bloqueo? Eso sí es lo que me interesa que entiendan el porqué. Porque se despolariza primero el otro ventrículo y el eje inicial. Se estaría despolarizando primero cuál. El ventrículo con la rama que está en la otra. En este lado, en ese sería el derecho. Y el izquierdo, pues como acá no nos está, acá hay laguito para esa figura, no nos decía si el bloqueo era completo o incompleto. Pero el bloqueo pasa por la rama izquierda y demora mucho más en transmitirse el impulso, ¿sí? Ahora, si es un bloqueo completo, el estímulo pasa por la rama hasta el sitio donde está el bloqueo y de ahí le toca pasarse hacia los ventrículos para poder despolarizar el resto. Entonces son anormales, son estímulos anormales. Lo único que quiero que entiendan de los bloqueos es que los bloqueos generan desviación del eje. Pero al igual que en la hipertrofia ventricular, a veces esa desviación no es tan marcada y los bloqueos nosotros no los diagnosticamos solo por si hay desviación del eje o no, sino por ciertas morfologías que tienen las ondas, ¿sí? Pero es más complejo. En estos días les voy a mostrar un video de eso y van a ver lo complejo que es. No es que no lo puedan hacer, sino que es ahondar más en la parte patológica que todavía en este momento no deben conocer. Otra cosa se me olvidó decirles, muchachos, acá. Bueno, acá no tanto. En la hipertrofia, ustedes van a ver, y siempre si se fijan en muchas derivaciones, acá, el QRS tiende a ser alto, ¿cierto? La onda R tiende a ser alta, ¿cierto? Es decir, si lo comparan cuando esta tarde que lleguen, miran los electrocardiogramas que tenemos ayer, y se dan cuenta que acá las ondas R tienden a ser muy altas. Nosotros no tenemos una medida específica para decir que después de tantos cuadritos la onda R está muy elevada, ¿sí? Más que todo nos guiamos por la parte morfológica, nos guiamos y está como muy alta, ¿no? 2 cuadros grandes, siempre. Ese aumento del voltaje en la hipertrofia pues se debe a que hay más músculo por recorrer, entonces se incrementa el voltaje que está registrando el electrocardiograma. Pero los bloqueos de rama, muchachos, miren que más que si bien algunas ondas R pueden ser muy elevadas, fíjense que ahí lo más evidente que es, fuera del problema del eje, ¿qué es lo más evidente ahí? Trata de ver cómo una meseta. Pero el QRS, ¿qué pasa? Quiero que se concentren en el QRS. Está como ancho, está ancho. Eso es lo que quiero que vean ahí. El QRS se ve ancho, más en unas derivaciones que otras, pero el QRS se ve ancho. ¿Y eso por qué es? Porque no se aguanta por la potencia importante. El QRS es ancho porque el potencial de acción se está demorando más en pasar por la zona ventricular afectada. Y como el QRS representa los 2 ventrículos finalmente, entonces se despolariza primero uno que es rápido y el siguiente se demora un poco más y entonces se ve la prolongación del QRS y se ve más ancho. Fíjense la comparación de ese QRS, por ejemplo, en B2, acá. ¿Sí ven la diferencia? Entonces es por eso. Entonces lo que les estoy diciendo es que más que ahora saberse todas las patologías, lo que les digo es que sepan por qué pasa cada cosa, ¿sí? Y le metan lógica al asunto. Si ustedes ven un QRS,
ya pueden decir, bueno, probablemente o está muy hipertrofiado, pero no creo porque por más hipertrofiado que esté, el estímulo conduce. ¿Puede tener el paciente hipertrofia y bloqueo al mismo tiempo? Pudiera. Nada dice que no. Pero si tiene, por ejemplo, hipertrofia solamente, sí, hay más músculo cardíaco, pero digamos que las fibras del ATI están conservadas. Entonces no importa que tanto músculo haya, la fibra conduce el estímulo a una velocidad muy alta. Entonces se ven las ondas R muy altas, pero no hay un QR prolongado. No, quería hacer una pregunta. Ahí de dónde debería estar bastante aumentado también. D2, Pero, o sea, negativo. D2 ahí está negativo. Pero según el sector debería estar bastante aumentado también. Porque es que ahí lo colocan bastante pequeño en el electrocardiograma. Pero D2 va en una dirección contraria, porque D2 viene así, en mi eje, viene así. Claro, pero es que el vector está más frente hacia la izquierda, o sea, si lo vemos, está bastante horizontal. Y si vemos. Hacia la izquierda no, hacia la derecha. Perdón, derecha. Pues está por quiero ver. Sin embargo, esto D2, o sea, D2 está negativo, es así, debería estar bastante aumentado. O sea, bastante hacia abajo, o sea, el R del dedo. No le veo sentido todavía eso. No, porque, o sea, usted quiere decir que se está acercando el polo negativo de D2, ¿eso es lo que me quiere decir? Bastante, o sea, a ver. Pues bastante no, porque fíjense que el D2 estaría más o menos en el cruce de D3 y D1, más o menos en el cruce de esos dos, más o menos estaría D2. Y el eje vectorial negativo de D2 estaría mucho más vertical hacia arriba. Lógicamente ahí nos estamos volviendo negativos porque nos acercamos más al polo negativo de D2. Pero pues todavía no sería tan positivo porque estamos yendo todavía en direcciones que están muy alejadas. Bloqueo de rama derecha. Muchachos, pues básicamente lo mismo. ¿Listo? La fisiopatología es la misma, pues la misma en el sentido de que se bloquea una parte o completamente la rama derecha. ¿Listo? Y ustedes van a ver eso afectado en el eje vectorial. Pero como les digo, bueno, generalmente Gator siempre les trae esa representación para que ustedes se guíen un poquito. Pero pues no es tan así en la práctica. Las situaciones que pueden provocar alteraciones en el voltajes anormales en el QRS, pues ya las hablamos, que las hipertrofias ventriculares, prácticamente que son las que pudieran o las que generalmente ocasionan que hayan, digamos, ondas con alto voltaje en el electrocardiograma. ¿Sí? Y lo otro que puede estar alterado pues es lo que ya hablamos, que es el ancho del QRS y la parte de los bloqueos. Voltajes disminuidos. Entonces, ustedes pueden ver un electrocardiograma, muchachos, con unas ondas de pronto que son muy bajitas en voltaje, muy incipientes, y es porque el paciente puede tener lo siguiente: o un derrame pericárdico, o un derrame pleural, enfisema o infarto. ¿Por qué un infarto pudiera ocasionar unas ondas o un voltaje disminuido? Porque hay micronas interpeneas en una rama potencial. Se pierden las células funcionales para que conduzcan el potencial de acción. Entonces, al haber menos células, eso es lógicamente secundario a un infarto, ya la secuela, ya lo que quedó. Entonces, menos células se traduce en menor potencial de acción. Entonces, ustedes ven unas ondas con bajo voltaje. El derrame pericárdico, pues porque ustedes saben que el corazón, vieron en la anatomía, que el corazón está cubierto por el pericardio. Y cuando hay derrame pericárdico, se acumula líquido en esa capa, en esa estructura que envuelve el corazón. Entonces, al haber líquido entre el corazón y los electrodos, hay una interferencia y no se registra muy bien los voltajes. Listo. El derrame pleural por un mecanismo parecido, pero no tan evidente como el derrame pericárdico. Y el enfisema pulmonar, porque en el enfisema, lo van a ver en semiología,
el enfisema produce una alteración en el tórax, ¿sí? Va cambiando la morfología del tórax. Y en los pulmones se cambia también la estructura, se llena más de aire y el aire es mal conductor. Entonces las corrientes que se generan en el corazón no se conducen muy bien hacia el tórax y por eso se generan este tipo de cosas. Y bueno, muchachos, esto sería la parte última, que es lo que habla de corriente de lesión. Básicamente la corriente de lesión pues es, como lo dicen, alteraciones cardíacas de diferente índole que hacen que, por ejemplo, esa lesión en esa zona, el corazón siga despolarizado o parcial o totalmente, depende. Y la corriente fluye de la porción despolarizada a la polarizada de manera patológica. O sea, hay algo en el corazón que me está generando realmente una alteración del potencial de acción o el funcionamiento normal del corazón. Las causas de esto pues puede ser por trauma, un trauma directo en el tórax puede ocasionarlo, procesos infecciosos como una endocarditis, y lo más frecuente que ustedes van a ver es la isquemia, ya la parte del infarto como tal, que es lo que genera corrientes de lesión. El punto J que hablábamos ayer, sí, digamos que es el momento en el electrocardiograma donde decimos que hay un voltaje cero, es cuando ya hay, digamos, se ha despolarizado todo el corazón y va a iniciar la repolarización. Es el punto, un punto de silencio eléctrico, ¿sí? Y nosotros utilizamos ese punto de silencio eléctrico, que se llama punto J, para mirar a partir de ahí si hay supra o infradesniveles. Entonces, estos conceptos, muchachos, a veces son muy difíciles de asimilar. Lo van a ver también más adelante. Esto lo ven toda la carrera, es la parte de infarto, isquemia. Incluso a ustedes les da una clase de esto el cardiólogo. Sobre eso se lo da muchísimo mejor, lógicamente, porque él es el especialista en esa parte y se lo da con tratamiento y con todo lo que ustedes necesitan conocer. Pero por ahora lo que quiero que entiendan es que en el electrocardiograma, en un paciente que tiene una obstrucción arterial, que es el infarto como tal, se presentan diferentes momentos. Por ejemplo, al inicio se obstruye la arteria, ¿cierto? O sea, al inicio se obstruye la arteria, pero el corazón inmediatamente no va a empezar a morirse. Él dura todavía un tiempo. Y pues eso depende si la arteria está completamente ocluida o si está parcialmente ocluida. Entonces, en un inicio, cuando un paciente tiene un trombo, por ejemplo, y se le ocluye una arteria del corazón, inicialmente hay una isquemia, ¿sí? La isquemia es, en fisiopatología traducido en que hay una disminución del aporte de nutrientes y oxígeno. Hasta el momento. Ahí todavía no estamos hablando de necrosis. La necrosis es el término ya para la muerte celular, que no es programada, sino que es ocasionada por un estímulo negativo. Entonces, hasta ahora no estamos hablando de muerte, hasta ahora el músculo está aturdido porque no le está llegando suficiente oxígeno. Y ustedes lo van a ver en el electrocardiograma inicialmente. Pueden haber ondas T positivas y son altas y son simétricas. ¿Se acuerdan que yo ya les dije que la onda T era asimétrica? Y me paré allá y les dije, tiene una parte que es como inclinada y otra que es como resbaladita. Esa es una onda T normal. Una onda T patológica sería más o menos como está ahí, completamente simétrica y tiende a ser más alta de lo normal, tiende a ser más picudita. Generalmente, y está dicho en el electrocardiograma, y hay diferentes teorías para eso, que según si la lesión es subendocárdica o subepicárdica, nosotros vemos diferentes alteraciones en el electrocardiograma. Bueno, que no sea Nicolás, porque ayer hablamos de eso, yo sé que Nicolás lo sabe. Si la lesión es subendocárdica, muchachos, si la lesión es subendocárdica, yo tengo una oclusión completa o incompleta de mi arteria. Incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las arterias van desde la periferia hacia el interior.
Sí. Sería completa desde, si se ve desde el exterior del aparato. Listo. ¿Y subepicárdica? ¿Lo contrario? ¿O qué pasaría ahí? ¿Quién me dice, muchachos? ¿Qué pasó? Esperen un momento aquí. Se me escribió acá la rumba. Bueno, ¿qué pasó? Sí, el compañero ya, ¿cómo es que se llama? Mateo tiene razón. Estudiando la circulación en el corazón, ustedes van a ver que las arterias van desde el epicardio, ¿sí? Desde el epicardio hasta el endocardio. Y la irrigación, digamos que es mucho mejor a nivel epicárdico que a nivel endocárdico, primero porque a medida que las arterias van avanzando a través del músculo y van llegando al endocardio se van haciendo más finas, y segundo porque cuando está la contracción se compromete más la circulación a nivel endocárdico que epicárdico. Ustedes van a leer, cuando vean más de este tema les van a decir que el endocardio, el subendocardio o el endocardio está en una isquemia fisiológica, se debe a esa alteración del flujo. Entonces, Mateo tiene razón. Si yo tengo una oclusión parcial, de mi arteria, lo primero que se me compromete es el endocardio, ¿sí? Que es el que está más hacia adentro, el músculo cardíaco es el que está más hacia adentro y es el que está peor irrigado. Ese es el primero que se compromete si hay una oclusión parcial. El epicardio puede todavía tener una circulación relativamente normal o de pronto lo suficiente como para mantener sus funciones, ¿sí? Entonces acuérdense siempre, si es subendocárdico, la oclusión, ¿sí? Si el infarto, la lesión es subendocárdica, la oclusión es incompleta. Y se ve en el electrocardiograma de esa manera. Muchachos, esto, bueno. Se los preguntaría tal vez de una manera que fuera más sencilla, pero no tan así como con un electrocardiograma todavía. Y díganme si es subendocárdico o subepicárdico, porque todavía les falta bastante trecho para eso. Pero por ahora que sepan que la isquemia subendocárdica se ve en el corazón de esa manera. Y la isquemia subepicárdica se ve con una onda T inversa. Porque se supone que la repolarización, ¿cómo viene? ¿Cómo? Sí. Normal viene epicardio a endocardio. Sí, señor. Oiga, investigaron lo que les dije de la onda T, hablando de eso. No hay una sola teoría, si se dieron cuenta, y no es fácil en internet encontrar un consenso. A veces ni siquiera la literatura que habla mucho de eso, porque realmente todo está en suposiciones. Por eso es que hablan de la teoría del tipo, por eso es teoría y por eso no es teoría, porque no está comprobado. Para que lo entiendan más fácil, y la teoría que a mí más me gustó es que la despolarización es una onda que la onda de despolarización es una onda que positiva, está ingresando. Acuérdense que los electrodos no están mirando los líquidos que están fuera del corazón, porque a veces uno tiene esa duda de si lo que marca el electrodo
es el cambio, es el voltaje fuera de la célula o dentro de la célula biocárdica. Nosotros estamos mirando dentro de la célula biocárdica. Entonces, la onda de despolarización están ingresando cargas positivas a la célula, ¿cierto? La biocárdica. Y la onda de despolarización, digamos, en D2, se acerca, ¿cierto? La onda de despolarización se acerca. Entonces hay una carga positiva que se acerca al polo positivo. Y generalmente por eso el QRS es positivo en esa dirección, a no ser que haya una desviación del eje u otra cosa. Y la onda T, que es de repolarización, inicia, ¿cómo se llama? Como dice Wendy, de epicardio, ¿cierto?, a endocardio. ¿Por qué? Porque ustedes leyeron sobre la isquemia fisiológica y eso hace que se retrase la repolarización en endocardio. Entonces, la repolarización normal empieza en el epicardio. ¿Sí? Yo tengo el electrodo acá, este es el corazón, yo tengo el electrodo y de epicardio a endocardio, entonces se aleja. Si bien se está alejando del polo positivo, se está acercando al polo negativo. Y en el electrocardiograma, no sé si lo sabían, yo creo que no se los había dicho, en los que son, por ejemplo, dipolos de 2, de 3, de 1, el polo negativo no está de adorno. Si se acerca una onda que es negativa al polo negativo, va a dar una onda positiva. Si yo tengo una onda de la misma polaridad, valga la redundancia, que el polo que tengo, va a registrar una onda positiva, ¿sí? Dícese, entonces, por ejemplo, QRS es una onda positiva y se acerca al polo positivo. ¿Sí están todos de acuerdo en eso? Y la onda T de repolarización es una onda negativa. ¿Por qué es una onda negativa? Porque las cargas positivas empiezan a salir de la célula y la célula empieza a volverse otra vez electronegativa, como estaba normalmente. Y eso empieza a pasar desde epicardio hasta endocardio y se evidencia como una onda T positiva, porque si bien la onda se está alejando del polo positivo, la onda es negativa y se está acercando al polo negativo que está en el extremo opuesto. Por eso, la onda T es positiva. Esa es la teoría que yo leí, con la que aprendí cuando era estudiante y la que más me gustó para entenderlo. Pero finalmente, todo queda en teorías. Lo único que ustedes tienen que entender es cómo se ven las ondas y qué es lo normal. Y eso lo vamos a ver ahorita con esto, con los supra y los infra, porque la otra teoría es que la diferencia de cargas entre el endocardio y el epicardio genera las alteraciones, o en su defecto la onda T también sirve para explicar la onda T. Entonces lo que dicen es que la onda T simplemente es el resultado de las cargas que se dan en el epicardio, en el endocardio, en el epicardio, se suman, algunas se neutralizan entre sí y termina dando una onda positiva. Pero si ustedes se fijan, no hay una teoría única. Y si no hay una teoría única es porque no está 100% comprobado. Solo sabemos que lo que significa la onda T, sí, cómo luce y en qué momento puede ser anormal y a qué puede estar ligado a esa anormalidad. Todo eso para decirles, muchachos, que en la isquemia subepicárdica, como el epicardio está aturdido, ¿cierto? Está aturdido. Digamos que no se genera una onda de repolarización normal como se genera normalmente, ¿sí? No se genera una onda de repolarización normal y eso generaría una onda negativa. Si la isquemia subepicárdica, lógicamente la oclusión ya tiene que ser mayor, por lo que estaba diciendo Mateo. También esa isquemia sería similar a la onda auricular, que tiende a ser siempre negativa, contraria. La onda así, es contraria, sí señora. Muchachos, lo único que quiero que entiendan en este momento y que a mí me interesaría que se queden con eso, porque eso se les olvida, lógicamente se les va a olvidar. A mí se me olvidó unas 3 veces, ya me quedó claro cuando yo empecé a trabajar, realmente. Cuando ya estaba en el rural y volví a revisar y leía electrocardiogramas, ya se me quedó eso, ¿sí? Entonces yo creo que es normal que a ustedes estudien esto, se les olvide y vuelvan y lo reaprendan en el transcurso de la carrera.
porque es que infarto para ustedes todavía no es un tema que dominen, ¿sí? Ustedes saben, digamos, el infarto, pero estos detalles se olvidan. Yo lo que quiero que entiendan y recuerden es, o hagan el ejercicio que hizo Mateo, de colocarle lógica a las cosas. Según la circulación del corazón, pueden entender lo que puede estar pasando. Y que si lógicamente ustedes tienen una isquemia subendocárdica, sí, si ustedes tienen una isquemia subepicárdica, pues lógicamente el endocardio también está comprometido, porque si tienen comprometido el que está recibiendo mayor sangre, pues el que está abajo está jodido. Entonces, para que lo piensen de esa manera. Sí, más adelante, no importa, vuelven y estudian y ya a lo último van a recordar, ¿sí? Paciente con dolor precordial, yo le tomo el electrocardiograma en los primeros minutos y una onda T positiva que está alta y es simétrica, señor, como que está iniciando con un infarto. Y esto más todavía, que sepan ubicar el punto J y que sepan, uy, esto está como infradesnivelado o esto está supradesnivelado. Con esto ustedes van a ya diferenciar un electrocardiograma normal de uno patológico. Ya si ustedes agarran un electrocardiograma y tiene un supradesnivel del ST o un infradesnivel, ubican el punto J, separan QRS, donde termina el QRS, la onda S, ustedes se van a colocar ahí y ese sería el punto J. Y ustedes comparan, por ejemplo, en este. Ustedes siempre comparan el punto J, muchachos, que sería por acá, ¿cierto? Miren la onda, este sería el segmento que PR. Entonces, siempre uno trata de comparar el punto J con el segmento PR, nunca el punto J solito. Entonces ustedes dicen, miren, la línea viene hacia acá y el punto J está acá. Miren el segmento ST, lo desnivelado que está, ¿cierto? Ustedes hacen ese ejercicio. Y pues ya, muchachos, que si tiene un infradesnivel del ST, pues se ve de esa manera y es sugestivo de una lesión subendocárdica, y que si es subepicárdico, o sea, una oclusión completa de la arteria, se ve de esa manera como una elevación del segmento ST. Hay diferentes teorías para eso también, no hay una sola. Principalmente es lo que estaba diciendo Wendy. Se cree que el potencial que hay en un momento en el subendocardio y en el subepicardio se suman y se restan entre sí y da un resultado que es de esta manera, que puede estar infra o supra desnivelado. Lo importante es que ustedes relacionen la morfología, que si ven una elevación del segmento ST, le corran. Con el infradesnivel también corran, pero con el supradesnivel, porque la oclusión es completa, la arteria está completamente ocluida. No hay una sola parte de ese endocardio que se esté implicando aquí. ¿Listo? Cuando lleguen a la casa, revísenlo, estudienlo. Me interesan más que todo que relacionen esos conceptos y cómo se vería en el electrocardiograma. ¿Listo? Y no que se agarren un electro y tenga un supradesnivel del ST, no, normal. No, listo. Esta es más o menos la explicación del por qué. Mañana hablamos de la parte de Ryders, sepultamos ya el tema de electrocardiografía para poder pasar ya a lo demás. Este tema nos va a demorar mucho, pero yo quería que les quedara claro. Hagamos el clip mientras se puede ir, compañero. Profe, ¿y si lo proyecta en una vez? Eso es lo que vamos a hacer. Por eso, y mientras que llega Juan Diego y todo. Hay que ser el profesor. Más buena gente que ahorita es que van a ver ese clip y ustedes van a aprender velas. La madre que sí.
Ya,